No llegan más del primer palo o muere en el medio, así va a ser muy difícil para el centro delantero goleador que trajo Cerro Porteño. Tiene que solucionar ese tema, no tiene un pateador en el equipo el técnico Bava. 0-0. Con Coca-Cola y Power viví la Copa Mundial, busca las tapas doradas y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Señores, 0-0. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados anti-Gibol. Encontrarlos en Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando en la de Gesir CNTC por Emoy. A venir el tiro libre 23. La Plata Empeño es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña, seguro empeñar La Plata. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Perpar construyen contigo. Le va a pegar a Liceda. Viene el tiro libre para hacer lo que busca el gol. A Liceda, la olla, su público espera el grito de gol. El tiro es para hacerlo. Atención a Liceda. Va más hacia el poste izquierdo Aguilar. Adelanta a unos metros. Ordena, grita el arquero de Sportivo Luqueño, algo como que le preocupa al portero experimentado arquero de Sportivo Luqueño. Interviene el árbitro. ¿Qué pasa, Víctor? Espera el tiempo porque hay empujones en realidad, ahora sí. Aliceda tiró, manotazo de Aguilar al córner, Ricardo. Bueno, directamente al arco, se le iba a clavar en un ángulo. Aguilar que dio dos pasos atrás y sacó el manotazo, se metía Vegetti, pero directamente al arco el remate de Aliceda. Hay córner, tiro de esquina. Tupiro Villa, 30 años llevando tu hogar de felicidad. Sabe que el partido está 0-0. Cárgate de Simil y te acercas al Mundial viernes y sábados en San Bernardino, Pequeña Encarnación. Carga con la I, participa por premios. Copetrol, vamos. Elegí tu carrera en modalidad presencial o a distancia con la flexibilidad que necesitas para llegar a tu meta. UTI, información que transforma tu futuro. Ricardo, se salvó. Viene el tiro de esquina, momentito. Aliceda le dio, tiró. Se cerró, golpe de cabeza. Gol. Cerro Porteño, Jorge Morel de cabeza para poner esa pelota al fondo y vencer a Aguilar. Se figura en cuestión de goles Jorge Morel, no solo en la marca, en la salida y en el gol. Ahí festeja Jorge Morel usando la cabeza, pelota al fondo, y el equipo más popular del país, Cerro, gana la Pasión Luqueña 1-0 la olla. Lo hizo Morel, Jorge Morel, pelota en el aire, se elevó hacia el poste izquierdo de Aguilar y Cerro, el Ciclón, gana 1-0. Señor Morel. Ahora sí ejecutó bien Aliceda, con un poco más de fuerza, un centro que iba cayendo al medio, hasta le ganó a su compañero porque Vegetti atropellaba, pero antes aparece Morel para aplicar ese cabezazo con potencia, le pica antes de llegar, no puede hacer nada Aguilar y Cerro con Morel lo gana 1-0. Momento del gol. 24 minutos, primera etapa. Víctor Villalba. Y con todo el grito del público de Cerro Porteño se abrió el marcador con el cabezazo de Morel. Las 20.000 personas, me parece que llegamos al final a ese número, festejan con todo este tanto aquí en Barrio Obrero. Ganando 0-1-0. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Arturo. La victoria de Cerro por 1-0. Y su seguro Chaco. Bueno, la pelota quieta, el valor y el tiro de esquina. Mirá que últimamente Ricardo se hace goles de esta manera. Muchos. Todos los equipos están teniendo dificultades para marcar. Y los que tienen la pelota a favor se nota que están trabajando mucho, por eso tenemos tantos goles de pelotas quietas. Igual Marcelo, tranquilo, hermano, nuestro amigo Pelado festejó, gritó gol, casi tocaste el techo. Y la verdad, 1-0 gana Cerro. Conéctate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento donde estés. Velocidad simétrica 100% óptica Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participa comprando productos de la marca HD Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electro va mejorando tu calidad de vida. Haciendo goles Jorge Morel, Víctor. Así es, el año pasado terminó siendo decisivo. Le había marcado, recuerdo, gol en la Supercopa General Caballero, gol a Tembetarú. Cada vez que juega, desde que llegó Bava, lo hace pisando posiciones ofensivas. Ahora es cierto, fue de pelota parada, pero entrando el partido se suele soltar bastante y pisar el área. Sí, señor, 27. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco, una café tradición, creando una experiencia única que desperta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Viene de Ricardo una presentación. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevilla 1751.
Llámenos al 729-60-60. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Ahora va a cambiar totalmente el partido a favor de Cerro Porteño. Digo cambiar porque va a tener la tranquilidad del resultado. El público que va a seguir alentando y sabiendo que el equipo lo gana por 1-0. Sportivo Luqueño está obligado a salir. Si deja muchos espacios también lo puede complicar. Dirán muchos, no está Iturbe, que es el más rápido, sí, pero Aguayo también supo ganarse la posición siendo veloz, haciendo grandes centros también, o por qué no, la propia definición de un jugador que cuando mete diagonales también es peligroso. Un saludo muy especial a la gran audiencia Fútbol Grande, Monumental, a la gente que nos sigue permanentemente a través de Twitter, X ahora. Un saludo muy especial en las distintas plataformas también. A todos, reconocimiento muy especial de Monumental. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central y sucursales Core Center 021-421-566. Casa Rosada, sin años de familia, 100 años de servicio. Termocalentadores Peiza, calienta más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros. Peiza, una empresa del grupo EPB. No solamente el servicio, el gol toma dominio del balón. Sí, está manejando mejor la pelota. Algo le pasó al Sportivo Luqueño que en los primeros 15 minutos era golpe a golpe. Llegaba bien con Ruiz por uno de los sectores, con Ramos por el otro y ahora se frenó el Sportivo Luqueño. El sábado 7 de febrero, segunda jornada de la fecha 4 del torneo de apertura. Rubio Ñu recibe a Trinidense en la Arboleda a las 18 horas. Seguido 2 de mayo, Cerro Porteño en el Río Parapití a las 20:15. Estamos sobre 29, perdón, Rodrigo. ¿Qué pasó, Víctor? Amonestado Axel Balbuena, el primero en el partido. Dura falta contra el juvenil Carlos Franco. Dos tiene o uno. Mirá que se puede revisar inclusive esta jugada, Víctor. Dos tiene, ahí sí, le pisa, no, eso puede ser expulsión. Por eso, lo pisa mal, pero van a decir que es en la parte baja, pie con pie y las demás historias que siempre escuchamos del VAR. Pero muy mal, Sí, mal. Primero le pega a Domínguez y después va y le pega al otro jugador de Cerro, a Franco. Víctor. En este momento se va levantando Carlos Franco. Se va a cumplir el tiro libre. Es Aliceda el que se acerca para la ejecución. Muy bien, cerca de los 30. Va con la tecnología y cubo, congelación rápida, las presas no se pegan entre sí, viene con un práctico se recibe. Filetes, tiritas y más, pechugón deliciosamente natural. En San Justo de Rosángulo, plancholas, chapas y mucho más. Acceso Sur, casi perpetuo socorro en B. Venta 093 30 88 13, Re San Justo Hierro. Cerca de los 30 viene el tiro libre. Cerro Porteño ganando por 1-0. Recoleta le ganó Libertad por 2-1. Aliceda se metía Aguayo arriba, coloca al centro, tiró, vino el cierre de la marca. Encargado de la pelota quieta, Saliceda, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Arturo. Piso seguro Chaco. Recoleta ganó Libertad 2-1. Flan de leche Lactolanda sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. En San Justo de Rosángulo, plancholas, chapas y mucho más. Acceso Sur, casi perpetuo socorro en B. Venta 093 30 88 13, Re San Justo Hierro. Próximo rival de Recoleta será el próximo viernes San Lorenzo. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con respaldo de Chacomer Automotores. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Y el domingo Libertad recibe a Guaraní. Con Recuperar la actividad, tu energía extra, una línea completa multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto ATI, evolucionamos juntos. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000. Te llevas una mochila Shell, más info en @Shell Paraguay. Maggi, ¿a quién? ¿Quién cayó, Víctor? Nuevamente Carlos Franco recibió el empujón del delantero Maggi, tiro libre en su campo para hacerlo. Digamos que Carlos Franco es el juvenil. Sí, juvenil, 18 años para él. El año pasado ya había debutado en primera. Le tocó jugar el Mundial Sub-17 también con la albirroja. ¿Y quién es Maggi? Maggi era delantero de Nueva Chicago, es argentino, en su momento inferiores de Racing y paso en otros clubes del ascenso del fútbol argentino. Recién llegado a Paraguay, en su estreno marcó 2 goles ante el 2 de mayo. Muy bien, ganando 0-1-0. En un segundo tú puedes cambiar una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Si sos afiliado a la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros en diferentes rubros. Llama al 218-4000, solicítalo ya, Caja Mutual. Bueno, tiene que solucionar el problema que está teniendo el equipo. Hablo de Lucas Barrios porque no puede bajar tanto de minuto a minuto. Primero golpeó, primero buscó, insistió y ahora con un agregado. Sportivo Luqueño está haciendo el partido muy físico, está pegando, ya tiene una tarjeta amarilla, en cualquier momento puede ganarse otra. No es lo que más le conviene, porque ya mostró que cuando quiere jugar lo hace, cuando tiene la oportunidad
y tiene que tratar de que esto dure un poquito más que 10 o 15 minutos. Y por la fecha 3 de la Liga Profesional Argentina, Belgrano de Alcides Benítez visita a Argentinos Juniors a las 22 horas. Señora amarilla, ¿para quién? Ahora es Carlos Franco, el amonestado. La falta fue contra Sebastián Quintana. 32,5. El Mundial se vio en Slot del Sol. Juegan a un viaje topado con la Auritiva. Más jugas, más chances de ganar. Detalles en slotdelsol.com. Lunes de Sudamérica van 30% de descuento en tus compras con tarjetas crédito. Farmacia Catedral. 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Vamos con información. Informa personal. Elegí la conexión total. Personal Flow. ¿Cuánto tiempo estuvo en la cancha Itulo, editor? A los 8 exactamente salió cambiado, pero a los 5 sintió el problema muscular. Bueno, 5 minutos y más, poco tiempo, ¿no? El caso de Itulo hay que ver lo que se considera como una lesión seria, ¿no? Para el futuro, carga Sportivo Luqueño, pelota a la izquierda cuando se mete bien para colocar la pelota. Se metía más, ya aparecía Pereira, la pelota se desvía Ramos, cargando con todo el 25, córner. Tupiru ya 30 años llenando tu hogar de felicidad. 33. En Supli celebramos 70 años siendo tu leo de confianza, repuesto, variedad, calidad de atención especializada. Automóvil Supli legítimo, original y auténtico. Energy Gas, llegaste a tu casa, ni demás, la instalación es gratuita. Delibre 021-728-9228, tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Sebastián Quintana le va a pegar ese balón, mira el tiro de esquina, Tila, Quintana, atención. Va a buscar la otra, Bogado en lo alto, también se metieron Bierniak y Rivero, viene el tiro de esquina. Los centrales, pero hay empujones de Isojera. Los centrales de Luqueño arriba. Atención con esta, viene el tiro de esquina, colocó el remate, tiró, se elevó. Viene un golpe de cabeza cerca del punto penal, revienta Cerro en el fondo. El verano tiene sabor cuando se enciende con Pizza, Choripancho Pizza, práctico, rápido, siempre listo para prender el fuego. Pizza, calidad desde su origen. Unisalsa de Central España 330, San Lorenzo, filiales en América, Peteito, Guaco, en el Obvio, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Unisal. Y Hernán movió la pelota para Rivero sobre la izquierda cuando venía para buscar la pelota en el fondo. Saliendo, proyectándose Balbuena que espera sobre la izquierda, carga Luqueño 34, tocando por el medio para poner la pelota a el jugador de Sportivo Luqueño. Se metió campo, buscó Ruiz a la derecha, también el jugador de Sportivo Luqueño, Pereira, para buscar ese balón. Responde Cerro. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billetón y todos, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Amaro Gable, la camioneta al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar Torres, @Volkswagen Paraguay. ¿Qué caía Víctor Ocampo? Cayó Santiago Campos, estaba cerca de Guillermo Benítez, no hubo falta. Para vos, Ricardo. Para mí sí hubo falta. Y cómo lo extraña Cerro a Rivero. Mirá, Benítez es una máquina de entregar pelota y cometer errores. Aliceda peleó para mantener la pelota en el campo de juego. Se la dio Benítez y la perdió. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros alto indica Cerro gana por 1-0. Y su seguro Chaco. Recoleta ganó Libertad 2-1. Pusieron mal tuale su número de cuenta. Deja entrar en la escuelita, asegura tus cobros con Mango. La nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, exportación a colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Signos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Buscando la pelota para adentro cuando se metía también el jugador Iván Malci, aparecía Pereira. Carga el equipo de Cerro, controlando bien Morel, movió la pelota sobre la izquierda. Cerro Porteño va al ataque, pelotazo largo, punta zurda. Cargando Franco, ¿quién es? Es Franco, juega la pelota por bajo, Cerro para el segundo gol. Atención con esta, movió sobre la izquierda. Cargando otra vez el equipo azulgrana para buscar la pelota con todo arriba. Se mete, falta. ¿Qué pasa? El árbitro deja correr la acción, Ricardo. Para mí que se tiró. O sea, se resbala, cae, no le pasó nada a Franco. Y ahora le va a hacer ganar la tarjeta amarilla a Domínguez, si no me equivoco. Una inocentada del chico Franco. ¿Y vos, Víctor? Sí, Fabricio Domínguez tuvo que cortar porque encaraba a Kevin Pereira. Tarjeta amarilla, el tercero en el partido, el segundo en Cerro Porteño. Ahí se iba el jugador de Sportivo Luqueño. Caía Pereira. Sí, Kevin Pereira. Pereira al piso, tiro libre. Aires Split 18 cuotas 189.000, heladera media 300 litros 18 cuotas 169.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, Cacopas, un brindis por la amistad. Representa distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0194-603-777. Mauricio Morel se rogaron el cero. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 para inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Bueno, acá se equivoca Sportivo Luqueño. Balbuena no sé qué quiso hacer con la pelota. Prácticamente la revienta cuando la tenía en su poder. El jugador que sonó que iba a venir a Olimpia al final terminó jugando en el Sportivo Luqueño.
partido lo gana 0-1. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco se une en Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. La opinión de Ricardo es una presentación de... La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago CBTLM 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Víctor, lo tenemos a Facundo también con las cámaras hoy, ¿no? Así es, Arturo, lo tenemos firme para el post partido. Sí, pues decía esto porque no hubo tiempo, porque prácticamente ya estábamos sobre el encuentro, dicho sea de paso, porque el partido se retrasó. ¿Qué pasó en ese partido, Ricardo? 25 minutos tuvo inconvenientes porque la cadena o la televisión no pudo seguir con la transmisión por problemas técnicos. Muy bien, aquí cerca de los 38. En Rumbos estamos para cuidarte tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos es de seguro protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 para inscripciones abiertas. Llámanos al 029-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Defensa y Justicia de Héctor David Martínez y de David Fernández están empatando 0-0 en este momento contra Estudiantes de La Plata por la Liga Profesional Argentina. La pelota larga, profundidad, viene el rechazo, el balón se va a perder afuera. En Concasa Calatrillo te más cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Este verano los fines de semana son de Bancob. Beneficios en bodegas, supermercados, heladerías y restaurantes de Encar y Samber. Bancob, viví el verano. Lesión, como dice Rodrigo, el caso de Arzamendia. Así, señor, 6 a 8 meses fuera. 6 a 8 meses fuera Arzamendia, 39. Hoy pagando con tarjetas de crédito universitaria, 35% de descuento en tus compras. Aprovecha hoy estos beneficios con la universitaria en Punto Farma. Forma ahorrar y arrancar por 50.000 con este compras, acceso a un cupón electrónico. Productos en promoción, cupones extras. Vení el ahorrazo, cuanto más compras, más chances tenés de ganar. Otra vez todo el dominio de Cerro, ganando el 0 le cuesta muchísimo a Sportivo Luqueño. Vino el cierre de la marca, se metía Guayo, el rechazo, el juez dice, ¿qué pasó, Víctor? ¿Salió? Sí, salió la pelota de lateral para Cerro Porteño en ofensiva. 29. En Villeta, zona residencial, salida de rutas importantes, contratar al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025, elegí Barta. Estaba hablando Vegetti con Aliceda, algo se dijeron, Víctor. Sí, en la última aprovecharon, ya que tardó en levantarse un ratito Aguayo. Algo le pedía, se nota Vegetti. Me parece que tiene que ver con asistirlo un poquito más en lo que pienso a la distancia, ya que hasta aquí participó muy poco Vegetti. Asimismo, la pelota se va a perder afuera, no salió cargando Cerro para un segundo. Va a venir para buscar la pelota, bien, atención con el centro, se metió Piris, colocó pelota arriba. ¿Quién era? Piris. Vegetti el que metió el centro. Vegetti, me llamó la atención, Ricardo, ¿y a vos? Sí, de asistidor, le pegó bien, con el revés del pie. Le pegó bien, Franco no pudo aprovechar. Otra falta de Guillermo Benítez que se está salvando de la tarjeta. Así marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litros Villa Arturo. Se pone Pereira de pie, gana 0-1. Eso seguro Chaco. Nicoleta ganó Libertad 2-1. Apostar desde 30.000 guaraníes y viajar para alentar al Albirroja. Apostar la sponsor oficial del Albirroja. Consigo con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Ganando Cerro, Ricardo, y se va de a poco el primer tiempo. Se va de a poco. Ahora estoy observando los movimientos de Vegetti, que tiene que retroceder mucho, prácticamente de mitad de cancha para iniciar el ataque o para participar. Y yo no sé si le va a dar el físico continuado. Es el segundo partido que juega de titular. El primero lo hizo por lo menos 45 minutos porque ingresó en el segundo tiempo y no sé si hasta cuándo le va a dar a Vegetti, y más aún si no llega al gol. Y bueno, que le ocurre que lo trajeron para hacer el gol, y este es el tercer partido de Vegetti. Bueno, este es el segundo titular, Víctor. Sí, segundo de titular. La vez pasada ante Libertad en la primera jugó 45, ante San Lorenzo más o menos 80, fue cambiado sobre el final y hoy otra vez de entrada. ¿Y qué le enseñó Recoleta a ustedes en la mesa hoy del porcentaje? Y fallamos todos. Que Libertad tiene que tener arquero. Hay que ser. No tenemos que ser pobres. Perdón, Darío. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema de Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Manejar pues, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bema de Flores. Resta luego mérito Recoleta. Todo es culpa, así, resta. Él hizo el mérito, empató, ganó.
Hasta 42. Precios imbatibles de stock: aceite girasol 900 ml, 13.900 guaraníes. Harina federal 1 kilo, 3.950 guaraníes. Precios fijos hasta el 15 de marzo con todo medio de pago. Stock lo bueno para vos. Como la Albi Roja dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de Shorty Beef llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial del Albi Roja. Nuestro compatriota Hugo Cuenca fue cedido a préstamo por el Genoa al Burgos CF de la segunda división de España. Y suele ser convocado en la selección Ricardo Cuenca. Sí. Convocado varias veces. La última por lesión no. Sí, la última por lesión no, pero ya jugó. Lo que significa que va a jugarse así por Paraguay. Muy bien, señoras, señores, se rogaron 1-0. Con Coca-Cola y Power viví la Copa Mundial, busca las tapas doradas y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albi Roja. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas horas de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. 42,5. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados Antegui y Volve. Encontrarlos en Erimark. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Instante final de Víctor en la olla. Primer tiempo. Así es, Arturo, un momento en el cual la barra comienza a cantar para el último impulso de este primer tiempo. Dentro de todo la gente lo va viviendo de manera tranquila, obviamente con la ventaja a favor es mucho más fácil que esté tranquilo el ambiente. Y nos mandaba el arquitecto Pampliega lo que pasaba al cruce de Hito, para que tengamos la información. Se cruzaron hinchas de Cerro y Luqueño de Hito, Perfecto, vamos a ver. ¿Lo que dije? Perdón, arquitecto de la Gota, mil disculpas, saludo al arquitecto Pampliega. Hubo cruce, Ricardo. Perfecto, sí, lo que sí me di cuenta, Arturo, que hoy la barra de Luqueño llegó tarde, porque a los 20, 25 recién comenzaron a entrar. Hoy no pueden meter banderas, bombos, pero se nota que evidentemente es porque algo sucedió. Sí, un cruce, tenemos imágenes. Estaban peleando cerca de General Santos, por eso no llegaron a tiempo, se cruzaron por los hinchas de Cerro. Hinchas de Cerro, fue todo muy terrible, bárbaro todo. 44. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata Empeños. Tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción. Ferropares, la solución. En Fernando La Mora, esquina Morquio. Ferropares, a 43 años construyendo contigo. Y si va el primer tiempo del partido, Recoleta le ganó a Libertad por 2-1. Cárgate de Simil y te acercas al Mundial viernes y sábados en San Bernardino, Pacaray, Encarnación. Carga con la AVI, participa por premios Copetrol. Vamos. Elegí tu carrera en modalidad presencial o a distancia con la flexibilidad que necesitas para llegar a tu meta. OT, información que transforma tu futuro. La pelota larga, profundidad, se mete para buscar la pelota. Ramos sobre izquierda, vino el de borde y afuera, cerca de banderín, se metía Ramos. Tu Pirubillá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Llega Balbuena para el saque de costado, instantes finales del primer tiempo, que creo que 2 minutos más no va a tocar el árbitro, Víctor. ¿Y vos qué pensás? Yo creo que 3, pero en un ratito vamos a confirmar. Minuto más, un minuto menos, Darío. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica. Neo TV gratis, 48 canales paraguayos internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participás comprando productos de la marca HD Play. Promo hasta el 39 de marzo. Electro va mejorando tu calidad de vida. Estamos con esta transmisión, la parte técnica con Luis. Excelente el trabajo, Marcelo, los controles. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. Tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Indica Arturo. El partido está ganando 0-1. Y su seguro Chaco. ¿Cuánto agregado, Ricardo? 2. ¿Cuánto agregado, Víctor? 2 minutos más. ¿Quién dijo 2? Usted. Te agradezco mucho. Va a venir el centro, pelota por abajo, el cierre y la marca. Se va el primer tiempo. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran remate en Casa Central y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Hasta parece una defensa dormida la Deportivo Luqueño. Pelota a la derecha. Va a venir el centro. Aguayo tiró penal para Cerro Víctor. Falta contra Vegetti del jugador número 6, Viegnac. Cae Vegetti, el público se levanta y me parece que el que va a patear es justamente el argentino. Agarró la pelota Piris Damota. No, es Piris Damota el que va a patear el penal. Se aleja Vegetti. Protesta ahí Aguilar, Ricardo. Sí, protesta. Hay que ver en la repetición si qué pasó. Cecilio Domínguez estaba ahí, justo lo enfocaron. Según el árbitro, les tiraron la camiseta a Vegetti. Ahí tenemos. Y así también le cobraron el penal en contra al Cerro, Víctor, por un pequeño estirón, ¿verdad? Sí, algo similar, tenés toda la razón. Pero mirá que puede intervenir No el por VAR. eso, a mí no me parece. A mí tampoco. Agarrón entre los dos. Puede intervenir el VAR. Sí.
Pero bueno, hasta ahora no le llama al VAR. Penal para Cerro. Va con la tecnología de QF o congelación rápida. Las presas no se pegan entre sí. Viene con un práctico Serracid. Filetes, tiritas y más. Pechugón deliciosamente natural. En San Justo Hierro, ángulos, planchelas, chapas y mucho más. Acceso, surcas y perpetuo socorro en Envío. Venta 083 30 88 13 San Justo Hierro. 1-0 gana Cerro. Flan de leche y lactolanda sabor vainilla, ahora con nueva imagen pero con el mismo sabor de siempre. Flan de lactolanda, el postre que más te gusta. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para ser tu solución logística. Con el respaldo de Chacomer Automotores. En el penal para Cerro. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Con Recuperar activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adium, evolucionamos juntos. Le dio la pelota a Vegetti, Víctor. Sí, finalmente Pablo Vegetti será el que va a ejecutar. La gente festejó cuando vio que Vegetti se acercaba al balón. Le pidió Lago y después le hizo un gesto a Aguilar a Vegetti. Sí. Se me hace recordar aquel incidente que tuvo con Churín en su momento. Está Vegetti para darle. Pablo Vegetti, viene o no viene. Primer gol con la azulgrana. Pablo Vegetti. De penal, la responsabilidad en esto que tiene Vegetti pesa los años, la trayectoria y más, intentando hacer su primer gol con el Ciclón. ¿Viene o no viene? Dejaron la pelota para Vegetti, atento Aguilar, te paro, le dice el arquero. Vegetti tiró. Gol, 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 gol. Gol. Pablo Vegetti al poste izquierdo, llega a tocar la pelota, Aguilar no puede desviar contra el poste izquierdo, señal de la Cruz, mira al cielo, Pablo Vegetti, deja festejo, lo dicen los compañeros, primer gol de Vegetti en Cerro, y lo hizo de penal para el segundo azulgrana en su misma olla. Cerro gana 2-0. Vegetti con el gol, lo hizo el jugador argentino contra el poste izquierdo, selló y estampó la firma, Cerro gana 2-0. Le pegó con potencia, decidido, con la pierna derecha al palo izquierdo del arquero Aguilar, que se tiró bien porque es un gran atajador de penales. La tocó pero no pudo con la potencia del remate y el Pirata llega a su primer gol con Cerro Porteño. Momento del gol. 48 minutos, primera etapa. Entendiste, Marcelo. Muy amable, Víctor Villalba. Festejo total con el silbato final en este primer tiempo. La gente esperaba el gol de Vegetti, llegó el tanto y ahora sí un primer tiempo redondo para Cerro Porteño. Quedaron los de Luqueño enojados con la jugada del penal, se acercaba a protestar Oscar Ruiz, Paul Riveros, Viegnac, el propio Lucas Barrios. Ahora se acerca y le dice algo a David Ojeda. Enojadísimos los del Sportivo Luqueño, para nada quedaron convencidos con la sanción del tiro penal con el cual Cerro Porteño pasa 2-0 arriba en el marcador. Se da vuelta otra vez Lucas, lo mira fijamente a Ojeda, Ojeda mucha pelota no le da y ahora se va retirando, resignado Lucas Barrios, y también se va retirando con este clima los jugadores de Cerro aquí en la olla. Mira que es muy discutible y lo vamos a discutir mañana en la mesa, Víctor, respetando la opinión de cada uno. Porque indudablemente esto es discutible, el penal sancionado para Sportivo Luqueño. Enseguida viene Ricardo. ¿Qué más tenemos, Víctor? Este es el ambiente en la olla, cántico total, Arturo. Festejo absoluto tras la finalización de este primer tiempo. Un gesto le hizo Vegetti y parece a la familia, porque hizo como el gol, como que daba el gol, Víctor. En el momento del festejo, justo no me percaté, Arturo, pero sí, vi que en un momento se separaba del resto, miraba preferencias, hasta ahí llegué a observar, obviamente apenas convirtió el gol, fue corriendo y los compañeros detrás de él a abrazarlo, porque es el primero esperando que sean para él muchos goles, seguramente el hincha de Cerro, por eso lo vivió de esta manera, como que explotó la olla al momento del penal, cuando agarró Vegetti la pelota y por supuesto con la conversión de este 2-0 para Cerro. Y al terminar el partido tendremos a Facundo Ganero también con el móvil, televisión y más, en las imágenes con los hinchas, terminado el partido, la opinión de Ricardo en una presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, si llame 751, llámenos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, partido de 2-0 a favor de Cerro Porteño. Es cuestión de cómo uno empieza a analizar el encuentro, porque hasta el gol me pareció un partido bastante parejo.
si bien Cerro comenzó queriendo manejar la situación, después lo emparejó rápidamente el Sportivo Luqueño. Y desgracias para Baba, para Cerro, que a los 5 minutos, en una jugada pero solito, siente algo. Después lo miraba a Iturbe cuando explicaba que quiso girar y no sé si se le quedó enganchado el botín o qué pasó, pero lo cierto y lo concreto es que él siente algo en el gemelo y después hace una seña como que se le rompió, y eso sí es peligroso. Para más, es una parte del cuerpo donde cuesta muchísimo que se cure la cicatrización, así que hay que ver en realidad cuál es la lesión del jugador de Cerro Porteño. Un jugador que significa mucho para el Ciclón, que jugó bien los últimos partidos del año pasado, donde Cerro fue campeón, donde empezó bien también este año, convirtiendo goles, asistiendo, siendo un jugador bastante explosivo. Hoy justamente en la mesa de fútbol a Lorena estábamos hablando si debe ir o no debe ir a los partidos amistosos de la selección en marzo, y hay que ver cuándo se recupera, si es una lesión grave, si no lo es. Pero sin dudas que para Cerro es un jugador más que importante. Recordemos que también tuvo ofertas el año pasado para dejar la institución. Dijo, no, me quedo, quiero ser campeón con Cerro, se quedó. Volvió a tener ofertas este año que no se anunciaron, pero el jugador quiso quedarse, quiere seguir jugando en Cerro Porteño. Y bueno, hoy le pasa lastimosamente para sus pretensiones el tema de esta lesión. Claro que después con los estudios vamos a tener el veredicto final, si es grave, si no es grave, si va a tener que recuperarse en un tiempo largo o lo puede hacer en un tiempo corto. Yo repito, sin ánimo de criticar absolutamente, simplemente ahora viendo lo que es el inicio del campeonato, pudo haberse jugado la primera y la segunda fecha y adelantado la tercera, porque vienen de la pretemporada y 3 partidos seguidos, me parece mucho, y para el físico del jugador. Ayer lo explicaba Vitamina Sánchez diciendo, no soy el único que cambia, ¿por qué me critican a mí si partidos seguidos no hay físico que aguante? Porque no todos los jugadores son iguales. Hay jugadores que se cansan más, hay jugadores que se cargan más, hay jugadores que son más grandes, otros que tienen problemas musculares por más jóvenes que sean. Entonces hay que saber cómo llevar la carga de los jugadores, y creo que ahí fue el error. Claro que también la divisional hizo todo lo que hizo de acuerdo a cómo se vienen los partidos del campeonato y la Copa Libertadores y la Sudamericana, porque si se jugaba la primera, la segunda, se adelantaba la tercera, ahí también iba a pegar el grito al cielo el 2 de mayo, iba a decir, no, pero nosotros jugamos Copa Libertadores. Y por eso muchas veces, por más que esté muy apretado el torneo, se está haciendo todo de acuerdo a lo que ya le tira no solamente la Conmebol, sino también la FIFA en las fechas que tiene que disputarse algunos partidos. Pero volviendo al encuentro de hoy, a Cerro le costó por momento. Le costó porque la lesión de Iturbe como que desacomoda un poquito. Ingresa Aguayo, que es un jugador muy rápido, muy veloz, pero sin la calidad técnica que tiene Iturbe, sin el juego como mandando dentro del terreno de juego, como ordenando, como dando instrucciones, y también el peso que tiene Iturbe para los rivales es totalmente diferente. La explosión de Iturbe a la velocidad y la explosión de Aguayo, pero tampoco tenía muchas opciones el técnico Baba en el terreno de juego, teniendo en cuenta que él se ve limitado en poner a un extranjero, ya que tiene 4 en el terreno de juego. Lo tiene al arquero Arias, a Domínguez, a Liceda y Vegetti. Entonces, si uno pensó en Mosquera, bueno, Mosquera no puede jugar. Si uno pensó en Klimovic, que él tampoco puede por el tema de que es extranjero, entonces va a perder el partido. Ahora ya le pasó a 2 técnicos en Paraguay, a 2 técnicos argentinos, y perdieron su partido, uno de Libertad y otro de Guaraní, Acosta. Entonces, para que no le pase eso, tienen que estar muy atentos. Y cuando parecía que todo estaba muy nivelado, que se iban a tranquilizar, porque por un momento también empezó a pegar mucho el Sportivo Luqueño, por más que, ojo, Sportivo Luqueño tiene una tarjeta amarilla y Cerro Porteño tiene 2. Fue amonestado Franco, que recibió faltas permanentes, y cuando pegó él, lo primero que hizo el árbitro fue amonestarlo, y después Domínguez. Y cuando, repito, parecía un partido más tranquilo, un partido bastante equilibrado,
Aparece el segundo tiro libre de esquina de Aliceda, porque el primero quedó a mitad de camino, buscando la Vegetti quizás. La pelota que pasa al primer palo va cayendo al medio, y cuando Vegetti arranca, el que se cruza para aplicar el cabezazo con potencia, que le pique antes de llegar al arco y que lo deje sin chances al arquero Aguilar, fue Morel, Jorge Morel, que de cabeza le daba el primero a Cerro. Vamos a escuchar ese gol en el minuto 94 en el relato de Arturo Máximo Ruiz. Aliceda le dio, tiró, se cerró, golpe de cabeza, gol, 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 gol. Cerró porterio Jorge Morel de cabeza para poner esa pelota al fondo y vencer Aguilar. Se figura en cuestión de goles Jorge Morel, no solo en la marca, en la salida y en el gol. Ahí festeja Jorge Morel usando la cabeza, pelota al fondo, y el equipo más popular del país, Cerro, gana la Pasión Luqueña 1-0 en La Olla. Lo hizo Morel, Jorge Morel, pelota en el aire, se elevó hacia el poste izquierdo de Aguilar y Cerro, el Ciclón, gana 1-0. Señor Morel. Monumental. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Bueno, así se daba el primero del partido, así aparecía Morel, quitándole quizás la posibilidad a Vegetti que él llegue con el golpe de cabeza. Pero acá lo que le importa a Cerro Porteño, al hincha, al plantel de jugadores, es que Cerro lo está ganando. Y puso el gol en el momento justo antes de que se le empiece a complicar el partido, sabiendo que Sportivo Luqueño es un equipo que en un momento empezó a ser más aguerrido, repito, lo hizo más físico al encuentro, algo que tiene que solucionar también su técnico Lucas Barrios, porque de lo contrario puede ver la tarjeta roja en cualquier momento. Y Barrios es un jugador que uno lo mira, un técnico, que uno lo mira y que uno se acuerda de su época de jugador, que fue un jugador elegante, con mucha presencia, buen golpe de cabeza, buen remate. Y cuando lo vi dirigir en varios de los partidos del Sportivo Luqueño, cada vez que hay una pausa, él sale con la pizarrita y empieza a explicar los movimientos que quieren él para su equipo. Hay veces que quizás los jugadores no interpreten bien eso, porque parece o se dio mucho en tiempo atrás, no tanto en el fútbol, sí en el básquet, cuando los técnicos empiezan a hacer los movimientos en un tiro libre, en una pelota donde dice vamos a ganar aquí, vamos a hacer el rebote allá o vamos a cortar la jugada, pero bueno, es el estilo que tiene Lucas Barrios. Hay que ver si los jugadores lo interpretan, si no lo interpretan, acordándonos de Mastrangelo en su momento, técnico del Sub-20 de Paraguay, que dijo no le podés dar más de 2 indicaciones seguidas al jugador paraguayo porque se lo confunde. Y en el rigor del partido, y bueno, quizás muchas veces es mejor decirle, sin mostrarle demasiado en una pizarra, jugar más por derecha, jugar más por izquierda, o cerrar al medio, o no quiera salir jugando porque te presionan mucho. Cosas que pueden llegar a pasar cuando los técnicos dan indicaciones. Cerro se tranquilizó con el primer gol, empezó a jugar de manera más pausada, tratando de controlar el partido, pero controlarlo con la pelota, cosa que no es fácil, pero lo más importante para un equipo es la tenencia del balón, y más aún cuando estás ganando, porque muchas veces tener el balón no significa que vos ganes el partido. Podés tener 80% contra 20 del rival, y si no convertís en una contra, el rival te hace un gol y bueno, la tenencia no sirve para nada en ese sentido. Pero cuando estás ganando el partido y tenés el balón y empezás a jugar con la pelota, te defendés con la pelota y creás espacio para ver si podés llegar al segundo en una u otra jugada, entonces sí empieza a tener un poquito más de sentido, y mucho más aún cuando el rival no te ataca, cuando el rival no te golpea, cuando el rival no te hace daños. Y revisando la última jugada del partido en la primera etapa, antes que se vaya el primer tiempo, cuando el árbitro adicionaba 2 minutos, el centro que viene para Vegetti y lo toman, pero es mucho ver la jugada en el inicio y no la jugada en el final, porque si bien Beñac lo tenía sujetado, Vegetti también lo tenía agarrado al defensor del conjunto de Sportivo Luqueño. Después la manera aparatosa en la que cae, porque es grandote y cae de espalda, entonces quizás pudo haberse dejado de impresionar por eso el árbitro del partido, pero lo llamativo es que el VAR en ninguno de los penales mal cobrados en el campeonato está llamando al árbitro para que pueda rever su posición. Yo me acuerdo el penal que le cobran
a San Lorenzo. Una falta, un agarrón ligero de camiseta de Velázquez. Fue penal, cobró Derlis Benítez, el árbitro del terreno de juego, el VAR no lo llamó. El penal que le hacen a Olimpia, que después termina malogrando Seba Ferreira, y dudoso, bastante dudoso. El penal que le cobran a Nacional, a Gutiérrez, y yo decía también el sábado, pasa que si se están cobrando penalitos, todos van a ser penales, por más ligera que sea la carga, el agarrón o el contacto. Y hoy de vuelta no me pareció penal. No me pareció penal. Después, si hay una cámara que te muestra otra cosa, un pisotón, una patada, no sé, un golpe abajo, un brazo alevoso, y ahí tendría que cambiar de opinión, pero así de buenas a primeras con las imágenes que nos estaban mostrando la televisión, a mí no me pareció penal. Sin embargo, el que tiene que cobrar eso es el árbitro, David Ojeda, que giró y que apuntó rápidamente el punto penal. Los jugadores del Sportivo Luqueño que le pedían al árbitro que vaya a ver al VAR, que tome otra decisión, que cambie. El VAR no lo llamó, lo que significa que coincide con David Ojeda, preguntándole qué viste. David dijo, vi un agarrón, y si hay un agarrón, y bueno, entonces les pasan totalmente toda la responsabilidad a David Ojeda, el árbitro en el terreno de juego. Y de ese penal se encargó Vegetti, ya que no le sirven pelotas por arriba, donde el fuerte de él es cabecear, o un centro metido para que él pueda llegar y atropellar y pegarle de primera. La forma en que convierte los goles, o que convirtió últimamente los goles el jugador Vegetti, entonces se encargó del tiro libre penal. Cuando agarró la pelota, Piris Damota, que ya pateó varios penales en Cerro Porteño, es simplemente para distraer, para quitarle la presión, para que vengan a decirle las cosas al que supuestamente va a patear. Después, si le cede la pelota a Vegetti, que en una discusión o hablando con el arquero del Sportivo Luqueño, le pide el agua. Primero no le quiere dar, después sí le da la botellita, y Vegetti se encarga de poner el segundo a los 46 del primer tiempo. Recordamos también ese gol en el relato de Arturo Máximo Rubí. Dejaron la pelota para Vegetti, atento Aguilar, te paro, le dice el arquero. Vegetti tiró, gol, 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 gol. Pablo Vegetti al poste izquierdo, llega a tocar la pelota, Aguilar no puede desviar contra el poste izquierdo, señal de la cruz, mira al cielo, Pablo Vegetti, Beja festejo, lo dicen los compañeros, primer gol de Vegetti en Cerro, y lo hizo de penal para el segundo, su gran en su misma uña. Vegetti con el gol, lo hizo el jugador argentino contra el poste izquierdo, selló y estampó la firma, Cerro gana 2-0. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Recordamos con Marcelo en los controles de los goles de Cerro. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. Sí, Víctor. Cambio en Cerro Porteño, 8 Cristian Paredes, no retornó Carlos Franco. Y en Luqueño, 10 Sergio Díaz, no volvió Jonathan Ramos. Y 23 Aldo Maíz, no sigue en el partido Kevin Pereira. Y tenemos los cambios. En Cerro primeramente, Cristian Paredes, número 8, salió Carlos Franco. Y en Luqueño, 10 Sergio Díaz, salió Jonathan Ramos. Y 23 Aldo Maíz, salió Kevin Pereira. Bueno, los cambios entonces, arrancó el segundo tiempo, lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el pacto de confianza NGO. Muy bien, segundo tiempo en marcha por 2-0, ganando Cerro de entrada a la falta, se da la cuenta Giovanni Bogado. Ex Olimpia, tiro libre, dijo el juez. Si sos afiliado a la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros en diferentes rubros. Llama al 218-4000, solicítalo ya, Caja Mutual. El Mundial se vio en el Slot del Sol, juegan un viaje todo pago con la Auritiva. Más jugas, más chances de ganar, detalles en slotdelsol.com. ¿Y cómo anda Paredes en Cerro, Víctor? Y hoy juega su segundo partido, la vez pasada le tocó ingresar en el duelo ante San Lorenzo. A mí, por lo menos dentro de todo, me pareció que cumplió la vez pasada en Capiatá. Obviamente necesita tener mucho más ritmo el jugador que estuvo el año pasado en filas del Portland Timber del fútbol de Estados Unidos. Y el chico Díaz, que conoce muy bien la cancha de Cerro. Ahora volviendo a donde en su momento fue figura, salió de aquí de Cerro Porteño. Ya no es la primera vez, obviamente, que juega contra Cerro, pero siempre el recuerdo de lo que hizo aquí cuando se fue transferido directamente al Real Madrid Castilla,
Sergio Díaz. Cerca de los 2 segundos tiempo. Lunes de Sudamérica van 30% de descuento con tarjetas de crédito. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. En Supli celebramos 70 años siendo tu líder de confianza, repuestos, variedad, calidad, atención especializada, automóvil, Supli legítimo, original y auténtico. Y el día de ayer por la primera división del fútbol francés, Racing de Estrasburgo cayó 2-1 ante el PSG. Gran actuación de Julio Enciso, que jugó hasta el minuto 72. Señoras, señores, el remate de Morel, Ricardo. Sí, el remate de Morel en una triangulación donde apareció Vegetti para tocarle el balón, dejarlo de frente al arco. 1 o 2 pasos para adelante y un remate con potencia, pero sin la dirección necesaria para el jugador de Cerro Porteño, que de cabeza puso el primero del partido. Señoras, señores, Cerro gana 12. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Cocosa, un Nescafé traición grande, una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081 20 20 60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. La opinión de Ricardo es una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Se mete arriba cargando el equipo deportivo luqueño cuando viene por buscar la pelota. El jugador Ocampo va a ponerle atrás, movido para Vierniak, y este puede jugar la pelota sobre mitad del terreno para el jugador Rivero. Sale luqueño, le cuesta, Cerro gana 2-0. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más las instalaciones gratuitas de libre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. El verano tiene sabor cuando se enciende con Upisa, Choripancho Pizza, práctico, rápido y siempre listo para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Ricardo, partido en sí, la victoria de Cerro 2-0. Pero la victoria de Cerro se puede tornar un poco tranquila si se sigue dando el partido de la manera que se está dando, con Cerro que controla bien el balón, con el cambio inteligente que mete el técnico Bava, ponerlo a Paredes, un volante de oficio, sacarlo al chico Franco, que ya tenía una tarjeta amarilla y que en cualquier momento lo podían expulsar. Entonces me parece bien el cambio. Sportivo Luqueño tiene que serenarse, tranquilizarse, empezar a jugar, de lo contrario va a ser muy difícil. La posición del chico Díaz. Y está suelto. Puso Aldo Maíz abierto por derecha. En el medio se mantiene Bogado Quintana. Delante de los volantes centrales Sergio Díaz. Por izquierda Ruiz y de 9 Maggi. Así arranca el segundo tiempo luqueño. Muy bien, Cerro gana 2-0. Unizal, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, San Ambareque, Petito, Guacorro, en el Oviedo, Villarrica, Guasucio, al este, Carapeo de Pilar. Unizal, para instalar tu industria o fábrica, organización, Centro Industrial de Vileto 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria sea. Hay una falta, le protestan al árbitro del partido. Tiro libre, Vegetti protesta. Amaro Cable, la camioneta al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar Torres, @Volkswagen Paraguay. Pusieron mal toalla su número de cuenta, deja entrar en Escuelita, asegura tu cobro con Mango. La nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Seguramente lo quiere ver mover a Rivero, el técnico Ricardo, por eso lo ponemos. Digo Rivero, a Paredes, perdón. Claro, sí. Por eso lo pone y porque Paredes, yo creo que estando bien, puede ser tranquilamente titular en Cerro Porteño, y porque le va a dar estabilidad, cosa que no tuvo en la primera parte con el chico Franco, que juega por la regla para acumular minutos. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio de litros alto, Arturo. Cerro gana 2-0. Hizo seguro Chaco. Recoleta ganó Libertad 2-1. Cristal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH laminados y más. Signos en redes sociales. Cristal House, cristalizando sueños. Aires Split 18 cota 189.000. Heladera media 300 litros 18 cota 169.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cuando buscaba la pelota Ruiz, pero vino un rechazo, iba Hernando sobre la izquierda, Balbuena, la pelota rebote y afuera, saque de costado para Cerro Domínguez, mitad del terreno. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, que Copas un brindis por la amistad, representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso, encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A.D. seguro protegiendo tu futuro siempre. A mí no le dice Díaz, al otro sí le dice cuando estaba Maíz, sí, Víctor. Así es, el reclamo de Sergio Díaz porque unos segundos antes cayó él, no hubo falta. En la siguiente, Maíz lo tocó al jugador de Cerro. Quiso apurar Fabricio Domínguez, al final hizo retroceder
el tiro libre porque la pelota estaba en movimiento. Así es, se iba al piso el jugador de Cerro Porteño. En Rumbo si estamos para cuidarte tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales y llamarnos al 449-488. Rumbo si se de seguro protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 para ver inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Recoleta ganó en Libertad por 2-1. En Concasa, cada ladrillo, teja, aroma, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Este verano los fines de semana son de Banco. Beneficios en bodegas, supermercados, heladerías y restaurantes de Encar y Sander. Banco, vivir el verano. El partido, Ricardo. Y el partido que se va a jugar, o se está jugando en un ritmo lento que le conviene a Cerro y no le conviene precisamente al Sportivo Luqueño. Si metió un cambio con Díaz es para ser más agresivo por la velocidad y por las condiciones que tiene el chico, y dándole también un poco de estabilidad con Maíz en la mitad de la cancha, porque quitó un delantero, un volante por fuera, mete un volante central y un jugador que lo pueda hacer de media punta para alimentarlo a Maggi, que hizo muy poco en el partido. Esta Díaz juega sobre ligera tensión, disparo al arco, poste izquierdo y afuera, ahí estilo de portería, Víctor. Fue Maggi el de la definición cruzada con zurda, perdió la pelota y cayó Vegetti protestando falta, tal cosa no pasó. Bien acá el Sportivo Luqueño. Así se puede jugar, jugando al fútbol y no pegando. Maggi con una habilitación muy buena y el remate que pasó muy cerca del palo izquierdo. Cerro rechazó la oferta del Cruzeiro, una buena cantidad de dólares, lo que iba a percibir el jugador mensual. ¿Verdad que sigue en Cerro? Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco se une que fue traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Recoleta que le ganó a la Libertad 2-1, enfrenta en la próxima fecha San Lorenzo. La opinión de Ricardo es una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Sí, la victoria de Cerro, 2-0. Hoy pagando con tarjeta de crédito universitaria, 35% de descuento en tus compras. Aprovechado estos beneficios con la universitaria en Punto Farma. Promo ahorra y arranca por 50.000 guaraníes de compras. Accedes a un cupón electrónico. Productos en promoción, cupones extras. Venía la ahorraza, cuanto más compras, más chances tenés de ganar. La victoria de Recoleta dio la nota hasta ahora. Le ganó a Libertad, digo, de los resultados que se dan, y creo que finalmente es el resultado de los 1 como el partido de la sorpresa, ¿no, Ricardo? Sí, el resultado más llamativo. Sí. La victoria de Recoleta, sí. Así mismo, ahora vos lo que dijiste el arquero, ¿no? El segundo golpe. Sí. Gana Recoleta, o ganó a Libertad 2-1. En Villeta, zona residencial, salida de rutas importantes, contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1. Reconocida como Top of Mind 2025, elegí Barta. Por la Liga Profesional Argentina, la fecha 3, Tigre empata 1-1 con Racing a los 81 minutos. Alfio Oviedo ingresó a los 76. Señoras, señores, ganando Cerro, 2-0. Apostar desde 30.000 guaraníes y viajar para alentar al Albirroca. Apostar la sponsor oficial del Albirroca. Consigo con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Se quedó Cerro, Ricardo. Se quedó. Vegetti está ahí prácticamente a la altura del área grande de Cerro, defendiendo, tratando de recuperar la pelota para salir después. Cerro le da la iniciativa a Sportivo Luqueño, o Sportivo Luqueño le sacó la pelota, como quieran, para ver qué puede hacer. Señoras, señores, gana Cerro 2-0. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Domínguez Aguayo, tercero en camino. Viene o no viene. Aguayo clásico en él, va para el de borde, punta derecha, meterá al centro, tiró. Disparo al arco y afuera. Es Vegetti sobre el travesaño, más a la derecha, Víctor. Así es, Arturo Vegetti, con otra situación. El público igual aplaude el esfuerzo y la forma en la cual culminó la jugada del delantero. Está característico de Aguayo esto, Ricardo. Sí, el desborde, la mague y meter el centro es típico de Aguayo, y Vegetti no estuvo bien en la definición. Sí, hasta pensé que podía ser de cabeza. También. Tirándose. Sí. Cosa que no pasó. Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad de litro exacto en Villa Arturo. Cerro gana 2-0. Hizo seguro Chaco. Recoleta le ganó a Libertad 2-1. Precios imbatibles de todo: aceite girasol 900 ml, 13.900 guaraníes. Harina federal 1 kilo, 3.950 guaraníes. Precios fijos hasta el 15 de marzo con todos medios de pago de stock. Lo bueno para vos. Como la Albirroca dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de Short TV llevan el sello lo mejor de
nuestra tierra. Charty Beef, sponsor oficial del Albirroca. Ganando 0-2-0. Con Coca-Cola y Power y viví la Copa Mundial. Busca las tapas cuadradas y participa por viaje, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroca. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Tendrá que esperar al arquitecto Rubiani, la opinión de Ricardo. Después tenemos conferencia de prensa con el arquitecto Rubiani silbando la oscuridad. Así que un saludo muy especial al arquitecto Rubiani, acompañando todo lo que tiene que ver con la gran cobertura fútbol a lograr. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados Antegui. Volve a encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y mucha chance por volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. El público conforme, Víctor. Sí, dentro de todo, Arturo, un poquito menos de euforia con respecto al primer tiempo, y creo que eso tiene que ver con lo que están viendo en cancha, pero conforme el público está satisfecho, me parece que quiere pasar un segundo tiempo sin sobresaltos. Si bien es cierto, todavía no se liquidó el partido, sigue confiado el hincha de Cerro de que pueda aparecer algún golcito más. Se quedó todo en el primer tiempo, Ricardo. Sí, y no es la primera vez que le pasa a Cerro. Le pasó con Libertad, le pasó en gran parte del partido con el conjunto de San Lorenzo, y ahora le vuelve a pasar en su tercer partido ante el Sportivo Luqueño, quizás de los tres el más discreto de lo que está mostrando, porque San Lorenzo estuvo muy cerca de convertir, y cada vez que San Lorenzo erraba, Cerro convertía, pero acá el Sportivo Luqueño todavía no lo puso en jaque permanente a Cerro, y Cerro que no sé por qué retrocede demasiado. Albuena con la pelota, lo busca Díaz sobre la izquierda, va a jugarla para Díaz, le robaron el balón, después comete falta, siga, dijo el árbitro del partido. Recoleta dio la nota, le ganó a Libertad 2-1. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción, Ferropares la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropares ya 43 años construyendo contigo. Si Cerro gana 2-0, si Recoleta le ganó Libertad 2-1. Cárgate de 100.000 y te acercas al Mundial. Viernes y sábados en San Bernardino, Paquería y Encarnación. Carga con la y participa por premios. Copetrol, vamos. Elegí tu carrera en modalidad presencial o a distancia con la flexibilidad que necesitas para llegar a tu meta. UTI, información que transforma tu futuro. Y el próximo partido de Libertad, que viene de perderse ante Guaraní, que viene de golear el domingo. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participas comprando productos de la marca HD Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electro va mejorando tu calidad de vida. Bueno, va a haber cambio, ¿no? Se va el jugador Balbuena, Víctor. Sí, así es. Pidió el cambio Axel Balbuena. Ya se va retirando caminando con mucha dificultad. Aprovecha Lucas y llama a otro jugador. En un ratito vamos a confirmar, son dos juntos. Uno es Alan Pereira, camiseta 35, el delantero ex Guaraní. Y el otro en un ratito confirmo, mirando así la banca, el que tiene de lateral es Álvaro Martínez. Veremos si él es el 34, Álvaro Martínez, ex Cerro Porteño, en su momento hizo todas las inferiores aquí en el Club de Barrio Obrero. Entonces va a entrar 34 Álvaro Martínez y 35 Alan Pereira en Luqueño. Bien, dos cambios más en Luqueño. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran remate en Casa Central y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámica, loza, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Hay una falta, Víctor, fuerte. Sí, falta de Maíz contra Piris Damota, amarilla para Aldo Maíz. Que entró protestando, Ricardo, Sí, algún problema tiene este chico, porque no es mal jugador, pero siempre pega, se discute con los árbitros. Acá entró fuerte. ¿Qué va a discutir si pegó? Dice pelota, pero jamás tocó la pelota. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad eritrozacto y Arturo. Cerro gana 2-1. Y su seguro Chaco. Perdón, Libertad ganó 2-1, Cerro gana 2-0. Bajo la tecnología de copeo, congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Viene con un práctico cierre así, filetes, tiritas y más. Pechugón deliciosamente natural. En San Justo de Rosanglos, planchó las chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembú. Venta 093308813 San Justo Hierro. Los cambios, Víctor. Ahora ordena Ojeda que se hagan los cambios. Se levanta el tablero, 35-11. Se va Oscar Ruiz. Entra Alan Pereira. Y 34 Álvaro Martínez. Y se retira Axel Balbuena. Tercer y cuarto cambio en Luqueño. Muy bien, los cambios en Luqueño y en Cerro no. Cerro por ahora no. Siguen calentando en tandas de 6. Hizo 2
hasta ahora, así que tiene todavía 3 posibilidades de variantes Jorge Baba. Y Luqueño, con esto hay que ver, le queda un solo cambio, Ricardo. Sí, le queda un solo cambio. Entraron Díaz, Maíz, Martínez y Pereira ahora. Muy bien, va a venir el tiro libre para Cerro Darío. Flan de leche Lactolanda sabor vainilla, ahora con nueva imagen pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística. Con el respaldo de Chaco Mero Automotores. Sin final se metía Vegetti para buscar el gol. Esto del penal, ¿cómo lo entendés? Que le dejen el penal y que patee, Ricardo. Y para darle confianza. Una cortesía a su compañero. Claro, gentileza a su compañero. Claro, vino como goleador y no. Pero no hizo el gol, lo que es lo importante. Claro, ya se quitó la ansiedad y el peso de no convertir. Así es, Víctor, ¿no? Así es, totalmente. Buscaba el primer gol, apareció la oportunidad de penal y obviamente para estimularlo de cara al futuro. Igual, Arturo, hay que decir que antes del gol, e incluso sin tener mucha participación, yo notaba que la gente valora el esfuerzo que hace, a veces aparece defendiendo en su área, sacando alguna pelota en 3/4 de cancha, o sea, a la gente le gusta Vegetti por más de que lleguen o no los goles. Sí, pero hizo lo importante, tranquilidad para él, el gol de Vegetti, cuando podemos ir de penal como sea, pero casi le pecó Ricardo, el arquero. Sí, le pegó con potencia, por eso convirtió. Sí, señor Darío. Tokio prende la emoción, Ron Fortín Coco se une en Escafé Traición creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091 20 20 60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano. Avenida de Ricardo es una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago CBK 751, llámanos al 729 60 60 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El que estaba ahí, bueno, Jiménez, Gastón Jiménez, Carlos Jiménez. Y otro detalle, ¿cómo está Gastón Jiménez, Víctor? Y sigue en proceso de recuperación, problema muscular. Cecilio Domínguez sigue con una inflamación en la rodilla. Blas Riveros, problema muscular, veremos si para el próximo fin de semana está. Y ahora se suma Iturbe, el cuarteto de lesionados que tiene Cerro en este arranque de campeonato. Me parece que alguno de ellos ya va a retornar para el próximo partido. Cerro lo juega el sábado en Pedro Juan Caballero ante el 2 de mayo. No, y 2 de mayo juega el miércoles, recibe Alianza, el sábado ante Cerro Porteño. Yo creo que no sé si va a completar el partido Ricardo Vegetti. ¿Vos qué pensás? No, lo van a sacar. ¿Y vos, Víctor? Sí, yo creo que va a salir a los 30, 35 más o menos. La pelota va sobre la izquierda, va a venir los centros, Paredes se metía, el balón es Morel, Morel arriba, sobre el área, la pelota se desvía. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Con recuperar la actividad tu energía extra, una línea completa multivitamínico para cada estilo de vida. Recuperar un producto ADION, evolucionamos juntos. Si Cerro gana por 2 goles contra 0, Recoleta le ganó Libertad 2-1. Nuevas mochilas Cel, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Cel. Más info en @Cel Paraguay. Afiliate hoy, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades para poder jubilarse a los 55 años. Informate al 218-4000, Caja Mutual. Cerro ya está conforme, Víctor, Sí, se nota, empieza a retroceder otra vez como en los últimos partidos, pero ahora me parece que es mucho más controlado que en las anteriores ocasiones. Incluso digo más, respetando tu comentario, Ricardo, creo que a Paredes lo puso por eso. Sí, claro, para que le dé más marca, porque Franco no tenía eso. Franco es un jugador más habilidoso. Y lo que sí me extraña, Víctor, que juega Franco y de Carvalho, que hizo buenos partidos amistosos, no apareció todavía este año. No, todavía no tuvo la oportunidad. El sub-19 de Baba hoy es Carlos Franco y podemos decir que cumplió dentro de todos los 2 partidos. Hasta ahora, la vez pasada valoraba, por ejemplo, el tema de la facilidad que le da Franco también para jugar de interior, como lo hizo hoy, aparte de jugar como extremo, que es su posición más tradicional. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros alto. El partido lo gana Cerro 2-0. Y su seguro Chaco. Victoria de Recoleta ante Libertad 2-1. Todos hablan del Mundial con Slot del Sol. Puedes ganar un viaje topado con la Oritiva. Más jugas, más chances de ganar. Info slotdelsol.com. Lunes de Sudamérica van 30% de descuento con tarjetas crédito. Farmacias Catedral. 120 años de calidad y compromiso con tu salud. El próximo
miércoles la gran cobertura fútbol a lo grande Monumental en Pedro Juan. Tendré al niño Jorge Casal, los compañeros en Pedro Juan, Copa Libertadores, 2 de mayo, Alianza. En Supli celebramos 70 años siendo tu liga de confianza, repuesto, varía, calidad de atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa en baja, instalaciones gratuitas, delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. La pelota larga, profundidad, cuando se metía Liceda, comete falta y el juez sanciona tiro libre, Víctor. Así es, la falta fue contra Santiago Ocampos. Lo desequilibró un poco en el movimiento y lo ayudó a levantarse a Santiago Ocampos. Se vienen cambios, mejor dicho, en Cerro Porteño. Uno de ellos es el 33, Rodrigo Gómez, y el otro en un ratito confirmamos, pero 2 de 1 va a ser Jorge Bá. Va a entrar por Domínguez, esperemos el otro, sí, Rodrigo. Sí, también por la fase 1 de la Copa Libertadores. El miércoles 4 a las 21:30, The Strongest recibe a Deportivo Táchira en el Hernando Siles en La Paz, con arbitraje de Paul Sabelotti y Pablo González, ambos de Brasil. Correcto, señoras, señores, y el miércoles ya saben, la cobertura fútbol de Monumental, en cancha 2 de mayo, el compromiso histórico. Atención, mira el descuento, no, con la mano se llevó. ¿El juez qué dice? ¿Con la mano? Offside. Señoras, señores, Cerro ganado. El verano se disfruta cuando se prende pro la auténtica Toscano Pizza, ideal para prender el fuego. Pizza, calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. ¿En los cambios o no, Víctor? Sí, el otro que va a entrar es Mateo Klimovic, camiseta 40. Entonces, 33 Rodrigo Gómez, 40 Klimovic en la próxima pausa. Klimovic va a ingresar en Cerro. Para instalar tu industria fábrica, organización Centro Industrial de Billetero 92, comunicado al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Amargable, la camioneta al mejor precio antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Como hasta agotar Torres, @ball. Disparo al arco, no. Tiró sobre la línea, sacaba el defensor de Cerro. Explicar, Ricardo. Y bueno, que estaba en Cruzeiro, parece Velázquez, por la macana que se mandó. Y no es la primera vez. No es la primera vez, el partido anterior comprometió a Cerro en 2 ocasiones, cometió un penal. Y ahora quiso salir jugando dentro del área, eludiendo, y pierde la pelota de manera increíble. Así es, Víctor. Y Piri Damota, el que salvó por duplicado. Primero el remate de Maggi y en el rebote de Sebastián Quintana. Se puso firme en la raya y terminó salvando lo que es el descuento, lo que podría ser el descuento del Luque. Cosa que no fue por Piri Damota, sacó 2 veces. Transferencias que nunca llegan, deja entrar en la escuelita, asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de videos templados, CBH, laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Y los cambios, Víctor. Ahora se van a realizar los cambios. Veo, Arturo, que está pasando algo hacia el norte. Están retirando a 2 personas y van hacia la ambulancia. Así que algo pasó entre los guardias, entre propios hinchas de Cerro. Están llevando a 2 personas que estaban con el grupo de la barra de Cerro Porteño hacia el sector de la ambulancia. Mientras se hacen los cambios, sale Jorge Morel, entra 33 Rodrigo Gómez y 40 Mateo Klimovic. Y el que se retira es Fabricio Domínguez. ¿Y quién lateral derecho? Lateral derecho Gómez, entra por Fabricio y al final Klimovic es el que entra por Morel. Pero entonces Rodrigo Gómez a la derecha. Sí, Rodrigo Gómez lateral y Klimovic va de interior izquierdo en el puesto de Morel. Muy bien, los cambios entonces. ¿Cuántos cambios en Cerro? Este es el cuarto, le queda un cambio más a Cerro. Muy bien, Klimovic, el argentino en la cancha. Ofertas en áreas con instalación gratis y cuotas desde 189.000, los mejores precios del país y garantía de 3 años. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, Peiria. Los incidentes, Víctor, ¿qué pasó? Y ahora veo que acercaron para la atención médica a las 2 personas. Todavía no lo llevan en ambulancia. Se nota que le están haciendo la primera asistencia y un costadito a 2 personas. Veía que retiraban los propios hinchas y algunos miembros de seguridad privada los estaban alzando para llevarlos aparentemente a la distancia. La situación controlada, ya la urgencia mayor se ha superado. Cambio en Luqueño en este momento, 14 Fernando Benítez, el que ingresa, y se retira Sebastián Quintana. Fernando Benítez en la cancha. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros alto indique Arturo. Gana 0-2-0. Hizo seguro Chaco. Y
Recoleta le ganó a Libertados 1. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Rumbos estamos para que hacer tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales. O llámanos al 449-488. Rumbos S.A. Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Hizo los 5 cambios Luqueño, Víctor. Sí, ahora completó el quinto cambio con Fernando Benítez. Ya que todavía falta. ¿Y Cerro cuánto, Víctor? A Cerro le queda un cambio por hacer. Pero un ratito que te pregunto, Klimovic, ¿cuántos partidos en Cerro hasta ahora? Y Klimovic entró en la primera fecha ante Libertad en el segundo tiempo. Ya ante San Lorenzo no le tocó tener minutos. Muy bien, señoras, señores, gana Cerro 2-0. En Concasa, Calatrillo, Tejaroma, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Este verano los fines de semana son de Banco. Beneficios en bodegas, supermercados, heladerías y restaurantes de Encar y Sander. Banco, viví el verano. La victoria de Recoleta fue la nota. O es la nota de la fecha, le ganó Recoleta a Libertados 1. Mega Web y Mega App, hasta 50% de descuento en productos seleccionados. En Punto Parma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Promo Ray arranca por 50.000 guaraníes de compras, accedes a un cupón electrónico. Productos en promoción, cupones extras. Venía la ahorra, cuanto más compras, más chances tenés de ganar. Buscando la salida, buscando la pelota también de Chico Díaz por el medio, cargando al equipo de Sportivo Luqueño. Si está ganando Cerro 2-0. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes, contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Vuelta a clases con cubierta Cumo. Comprando 4 cubiertas te llevas una mochila Puma gratis. Consulta condiciones en las redes de Cumo. Cumo, mejor en todos los caminos. Jugado para Díaz, tocando la pelota para el fondo. Cuando se metía el jugador Maggi, la pelota se va sobre la izquierda, carga el equipo de Luqueño, pero no tiene final, Ricardo. No tiene final. Muy flojo, muy penení. No tiene fuerza arriba. Ese es el problema de Sportivo Luqueño. Y Oscar Ruiz apareció poco primer tiempo. Sí, por eso lo sacaron. Sí, señor, falta, no siga, dijo el juez. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se une en Nescafé, tradición grande, una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. La opinión de Ricardo es una presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se ve ya la 751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Del partido anterior a este, Cerro hizo 4, ahora hace 2. La producción de Cerro es buena, Ricardo, un gol. Sí, tiene 7 goles en total. O no es mucha. Y es bueno, más de 2 por partido. Bueno, en promedio Cerro gana 2-0. Apostala, te lleva la copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes fijas en Velocharte para alentar a la selección. Apostala, sponsor oficial del Albirroca. Consigo con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Señoras, señores, Cerro ganando por 2-0. Victoria de Recoleta, le ganó a Libertados 1. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Día 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y La Flores. falta de Gómez, se da la vuelta a Johnny Bogado y es tiro libre para Sportivo Luqueño. Busca el descuento, tiro libre para la visita en la olla. Precios imbatibles de todo papel higiénico, ahora 2.500 guaraníes, jabón tocador mío 1.600 guaraníes. Precios fijos hasta el 15 de marzo con todo medio de pago. Stock lo bueno para vos. Como la Albirroja dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de Short TV llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial del Albirroja. Por la fecha 3 de la Liga Profesional Argentina terminó el encuentro entre Tigre Racing, Tigre 3, Racing 1, Alfie Oviedo desde el minuto 76. La pelota en el aire, viene un rechazo. Ricardo. Bueno, levantan las manos los jugadores del Sportivo Luqueño pidiendo una mano, un penal. No sé si pasó tal cosa. Se va a revisar, por supuesto. El Sportivo Luqueño de a poco está llegando al arco defendido por Arias. Y esta falta, Víctor. Falta de Aguayo y se gana la tarjeta amarilla el futbolista de Cerro Porteño. Justamente era una supuesta mano de Aguayo que estaba metido dentro del área que protestaban. Ahora se nota que Lucas vio en un monitor porque sale disparado otra vez a reclamar al cuarto árbitro. En la banca por lo menos se muestran seguros de que era penal para Luqueño. Vamos a ver qué pasa. Es tiro libre, no corrió nada. Pelota en el aire, arriba vino un golpe de cabeza en la repetición. Tenemos la jugada que veníamos narrando, Víctor, así se registraba. Sí, ahí ya autoriza el árbitro, no pasó nada, así que será tiro libre para Luqueño. Era Gómez el que estuvo involucrado en la acción defensiva que protestaba
Sportivo Luqueño como mano. Así mismo, si está ganando Cerro 2-0. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, presenta de litros Chaco indica Pero gana 2-0. Y su seguro Chaco. Recoleta ganó Libertad 2-1. Con Coca-Cola y Power y vivir la Copa Mundial, buscar las tapas doradas y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroca. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Le pega Johnny Bogado, viene el tiro libre, conoce Muralla, tiro libre, corresponde al equipo Deportivo Luqueño, pelota en el aire, arriba viene un golpe de cabeza, sin final, Ricardo. Sin final, sin convicción, ese centro de Giovanni Bogado era como para pegarla al arco, para que alguien la desvíe, para que alguien la toque. Pero un centro así, muy difícil, y más aún cuando no está ganando de cabeza el Sportivo Luqueño. Señoras, señores, ganando 0-2-0. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados Antegui Volf. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Hay una falta, Víctor. Falta de Piris Amota contra Sergio Díaz. Ahora Ricardo Cerro cayó mucho en la complementaria. Sí, se tiró totalmente atrás, no sale de contragolpe porque no tiene hombres rápidos para contragolpear. Vegetti no le vamos a pedir que pueda picar al vacío. Alicea está cansado. Klimovic entró para tener la pelota, para tocar con alguien, pero no tiene el picador. Aguayo es el único. Me parece que, no sé si Mosquera está en la banca, Víctor, podría estar por Vegetti. No, Mosquera no está, hoy quedó fuera del partido. Entonces no. Y entonces el Bocón. Él sí está, Jonathan Torres sí. Fue un detalle que no es menor la ausencia y tú lo habrás pesado, Ricardo. Demasiado Cerro lo estañó hoy a Iturbe. Sí, señor, gana Cerro 2-0. La Plata Empeño es la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña, seguro empeña La Plata. La potencia y precisión de Gil te levantó ahora a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Gilti Ferropar construyen contigo. Sale Luqueño, pero le cuesta con score del primer tiempo. Cerro Porteño ganando el partido por 2 goles contra 0. Y uno de los botes, el primero Morel. Vegetti de penal, el segundo del ciclón. Cárgate de 100.000 y te acercas al Mundial. Bien necesitados en San Bernardino. Para crear Encarnación, carga con la ADI y participa por premios. Copetrol, vamos. Elegí tu carrera, modalidad presencial o a distancia con la flexibilidad que necesitas para llegar a tu meta. OT, información que transforma tu futuro. También por la fecha 3 de la Liga Profesional Argentina, Defensa y Justicia y Estudiantes empataron 0-0 en Defensa y Justicia. Héctor David Martínez ingresó de titular con brazalete de capitán, pero fue sustituido por lesión muscular a los 31 minutos del primer tiempo. Muy bien, señoras, señores, la victoria de Cerro 2-0. Conéctate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participa comprando productos de la marca HD Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electro va mejorando tu calidad de vida. La pelota venía para buscarla. Cerro sobre ataque. No tiene finales. Juez deja seguir. La acción busca la salida. El chico Díaz. Se mete Díaz con pasado en Cerro. Pica Díaz. Sergio Díaz cruzó la frontera. Se tiró a la izquierda. Viene para buscar la pelota. El jugador Martínez en el equipo Deportivo Luqueño. En el centro largo. Sin final. La salida de Cerro cerca del banderín. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Cerro gana 2-0, Ricardo. Cerro gana 2-0. No está sufriendo el partido, pero sí le está complicando el Sportivo Luqueño, que tampoco tiene final. En una contra Cerro lo podría definir. Hoy no entró tan bien Klimovic, hoy está teniendo problemas con la pelota. ¿Es tanto retrasado Klimovic o no, Víctor? Sí, está jugando en el mismo lugar donde apareció ante Libertad, de interior izquierdo. Por más que Baba decía que él puede jugar de 10 de conductor, hasta ahora las 2 veces que entró lo puso al lado del volante central. Sí, por eso estamos diciendo con Ricardo, Cerro gana 2-0. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central y sucursales, call center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Termocalentadores Pace, calienta más litros por hora. Versiones de 80 y 50 litros Pace, una empresa del grupo FB. Buscando la pelota, Vegetti la va a poner para atrás, actor del segundo y de penal, toca, rebota la pelota, Boca Gómez otra vez para Vegetti. Escuela anula todo, Cerro gana 2-0. Bajo la tecnología y cofeo, congelación rápida, las presas no se pegan entre sí, viene con un práctico cierre así. Filetes, tiritas y más, pechugón deliciosamente natural. En San Justo y Hierros, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Accesos surcas y perfecto socorro en envío. Venta 083308813 San Justo y Hierros. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Arturo. Si Cerro gana 2-0. Y su seguro Chaco. Monumental.
ganando Cerro 2-0. Flan de leche Lactolanda sabor vainilla, ahora con nueva imagen pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC adaptados a tus necesidades, diseñados para ser tu solución logística, con el respaldo de Chacomer Automotores. Bajó muchísimo. Cerro sabe que se lleva la victoria, Ricardo. Sí, quiere asegurar el partido, pero jugando contra un equipo más agresivo, contra un equipo que tenga más claridad de mitad de cancha para arriba. Yo no sé si Cerro le va a salir bien este tipo de juego del segundo tiempo, donde bajó demasiado. Víctor. Clarita esta última, Arturo. El público se levantó a festejar el gol. Le faltó 1 centímetro a Vegetti para empujarle a la asistencia de Klimovic. Bueno, cuando no se da, Ricardo. Claro, pero acá bien Klimovic. Qué buen jugador, qué inteligente que es para jugar. Cómo le cruza la pelota y Vegetti llegó un poco tarde. Ya corrió mucho, está extenuado el delantero de Cerro. Sí, Arturo. señor. Sí, Víctor. El que se arroja ahora es Aliceda. Yo creo que es producto del cansancio. No vi nada raro que me haga pensar en alguna lesión. Y ya preparan el cambio. Va a salir Aliceda, pidió cambio. En un ratito confirmamos de quién se trata, el que va a ingresar en Cerro Porteño. Aliceda sale en Cerro. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Con Recuperar la actividad tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto audio y evolucionamos juntos. ¿Con quién querés, Víctor? ¿Juvenil o no? Sí, me parece que es Amin Cristaldo, por el molde físico que tiene. En un rato vamos a confirmar. Encajaría porque Amin es extremo, es un 19, así que va a aprovechar para sumar minutos. Sí, ahí se da la vuelta. 38, Amin Cristaldo, el que se viene en Cerro Porteño. Va a dejar el campo cuando pare el partido Ignacio Aliceda. Muy bien, será el último cambio en Cerro, ¿no? Último cambio en Cerro Porteño. Muy bien, ganando Cerro 2-0. Tokio, prende la emoción. Ron Portinco, cosa una NGP, traición creando una experiencia única que despierta los sentidos. Portinco, mira con todo. Envía un WhatsApp al 091-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. La opinión de Ricardo es una presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillana 751, llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Víctor, el cambio todavía no. No, todavía no. Recién probó osadamente Robert Piridamota desde la media cancha un disparo, la pelota fue a cualquier parte. Ahora sí, es Amin Cristaldo el que se viene 38-31, ya que el balón está afuera. Se viene el último cambio en Cerro. Entra Amin Cristaldo, aplaudido. Se va Ignacio Aliceda. Muy bien, la pelota se perdía cerca del banderín. Tupiru Villá, 30 años llenando tu hogar de Entre felicidad. Cristaldo se fue Aliceda, quinto cambio en Cerro. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. Si sos afiliado a la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros en diferentes rubros. Llama al 218-4000, solicítalo ya. Caja Mutual. Darío, vos tenés registrado. Primer gol de Cerro, ¿a los cuántos? 24 tengo yo, Darío. ¿Y el segundo? 48. Así los goles de Cerro. Lunes de Sudamérica, van 30% de descuento con tarjeta de crédito. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. El Mundial se viene, Slot del Sol, juegan un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugas, más chances de ganar. Detalles en slotdelsol.com. A Cerro le bastó un tiempo para liquidarlo Arturo. todo, ¿sí? Me reporta gente que estaba en Gradería Norte que las dos personas que contábamos que recibieron asistencia se golpearon producto de una pelea que hubo entre la barra. No es que se cayeron solos o se sintieron mal, sino que hubo empujones, algunos golpes, iban bajando y ahí cayeron estas dos personas. Ahora termino de entender por qué propios miembros de la barra acercaron a sus compañeros, Pero entre no, comillas. son barras de distintas, ¿verdad? Es que siempre hay dos grupos bien marcados en Cerro. Están todos juntos ahora, pero está esa eterna disputa que se nota no se soluciona aún. Lo bueno para estas personas es que se nota que no fue tan grave porque no requirió que la ambulancia salga del predio. Le hicieron los primeros auxilios ahí a un costadito y no pasó a mayores. Pero sí, repito, me confirman que fue producto de algunos golpes, algunos empujones que hubo entre facciones de Cerro y dos personas quedaron golpeadas. Y repito esto, el arquitecto de la Boto nos decía del incidente que se registró entre hinchas de Luqueño y Cerro cuando venían acá rumbo, a la cancha de Cerro, en lo que pasaba. Lamentable, desde luego. También fue un duelo muy especial de las barras, Luqueño, Cerro, y ahora entre los propios barras de Cerro. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos, segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Arturo. Cerro gana 2-0. Y su seguro Chaco. Veniste, comete la falta, eso es amarilla, Ricardo. Sí, porque le pega de atrás.
y le pegó a Aguayo, lo cruzó de atrás. Sí, señor, Cerro 2-0 y Recoleta le ganó a Libertad 2-1. En Supli celebramos 70 años sin total de confianza, repuesto, variedad, calidad, atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delibre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Cerro Gas. sigue dando recaudación, Víctor, el monto de la cantidad. Sí, Cerro no tiene problemas afortunadamente. Durante la conferencia generalmente no suelen pasar. Primero Lucas Barrio. Primero habla Lucas, posterior a eso Jorge Bau. Muy bien, ganando Cerro 2-0. El verano tiene sabor cuando se enciende con Upisa, choripancho Upisa, práctico, rápido, siempre listo para aprender el juego. Upisa, calidad desde su origen. Unisalsa de Central España 330 San Lorenzo. Y filiales en América, Petey, Tehuacán, en el Obvio, Villarrica, Guazú, Ciudad del Este, Carapeo de Pilar. Unisal. Algo característico, lo poco que vimos, gente, con su presencia para Hueso en los golpes de taco, Ricardo. Sí, juega de primera, es un jugador técnicamente bueno, juega mucho de primera y usa como argumento el taco. Señoras, señores, Cerro va a ganar el partido, Luqueño, así como están las cosas. Para instalar tu industria fábrica, organización, Centro Industrial de Billetero 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Amaro Gable, la camionetazo al mejor precio ante $55.500. Ahora contado desde $46.900, promo hasta agotar stock. Rezo Ropa Volkswagen Paraguay. El próximo miércoles, cancha del 2 de mayo, con el niño Cojolgi, con los compañeros, 2 de mayo, enfrentando a Alianza, partido en Copa Libertadores, primera fase, y toque la presencia del 2 de mayo. Pusieron Maltualia su número de cuenta, deja entrar en la escuelita, asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Cristal Caos, ofertas en la colocación de vidrios templados, de gatos laminados y más. Signos en redes sociales, Cristal Caos, cristalizando sueños. La nota Recoleta ganó Libertad 2-1. Aires Split 18 cuotas 189.000, heladera medida 300 litros 18 cuotas 169.000. Comprando participas de la promo 1.000 millones en premios. Bristo, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, que copas un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0194-603-777. Jugado al piso, tiro libre. ¿Quién le pega, Víctor? Se acerca para la ejecución Sergio Díaz. Sergio Díaz le pega tiro libre para Luqueño. En Rumbos estamos para cuidarte, ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos y de seguro, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. El chico Díaz tira. Bogado es Arturo, perdón. Correcto. Bogada, que le cometieron la falta. Tira Bogado, Giovanni Bogado para Luqueño. Resta poco para que se vaya el partido en la olla. Se agitan las banderas del Ciclón, ganando por 2 goles contra 0 en su estadio. Atento está el portero Alexis Martinaria, colocó el remate, tiró, vino un rechazo de cabeza, no pasó nada. En Concasa, acá ladrillo, tejado, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Este verano los fines de semana son de Banco. Beneficios en bodegas, supermercados, heladerías y restaurantes de Encar y Zamber. Banco, viví el verano. Bien, Nacho metía la falta, se va el partido. Hoy pagando con tarjetas de crédito universitaria, 35% de descuento de tus compras. Aprovecha estos beneficios con la universitaria en Punto Parma. Promo ahorra y arranca por 50.000 guaraníes de compras, acceso a un cupón electrónico. Productos en promoción, cupones extras. Vení al ahorrazo, cuanto más compras, más chances tenés de ganar. Y el próximo desafío de Cerro Porteño por la fecha 4 del sábado 7, visita al 2 de mayo en Río Parapití a las 20:15. Señoras, señores, gana 0-2-0. En Vileta, zona residencial, salía rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1. Reconocida como Top of Mind 2025, elegí Barta. De a poco se va el partido, ganando por 2 goles contra 0 Cerro y Recoleta. La nota le ganó Libertad 2-1. Aposta desde 30.000 guaraníes y viaja para alentar al Albirroja. Aposta, la sponsor oficial del Albirroja. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Se va el partido, Víctor República, ¿se va retirando o no? No, por ahora no, por ahora siguen todos, esperan el pitazo final. Lógicamente los de Luqueño incluso siguen firmes. Ya obviamente con la resignación es irreversible este partido, pero continúan firmes los hinchas de Luqueño. Se acaba de anunciar en altoparlantes que obviamente los visitantes, los de Luque, tendrán que salir en primer turno al terminar el partido. Muy bien, de a poco termina la victoria de Cerro, lo liquidó en el primer tiempo. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Weimar Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mareja López, teléfono 679-767. Síguenos en Instagram como Weimar Flores. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto en Villarturo.
Gana Cerro 2-0. Y su seguro Chaco. Ganando Cerro 2-0. Precios imbatibles de stock, aceite girasol 900 ml, 13.900 guaraníes. Harina federal 1 kilo, 3.950 guaraníes. Precios fijos hasta el 15 de marzo con todo medio de pago. Stock lo bueno para vos. Como la Albirroja dejará su marca en el Mundial los cortes premium de Short TV. Llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial de la Albirroja. Señoras, señores, Recoleta de Nota le ganó a Libertad 2-1. Con Coca-Cola y Power y viví la Copa Mundial, buscar las tapas doradas y participa por viaje, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Muy bien, viene el tiro libre, se va al partido, 4 agregados. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados Antec y Wolf. Encontrarlos en Erimark. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, C por Emoy. En 4 agregados, ¿quién le pega? Bogado. Bogado tira, Bogado encargado de la pelota quieta, le pegó, tiró, viene un golpe de cabeza, el arquero controla, iba a sacar, había un empujón, sigue, dijo el árbitro del partido. Lo resolvió Cerro en el primer tiempo y se lleva la victoria. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Vania Fernando Lamora, esquina Morquio, Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. ¿Amarilla para quién? Maggi. Tiro libre. Cargate de 100.000 y te acercas al Mundial viernes y sábados en San Bernardino y Pacaraí, Encarnación. Carga con la A y participa por premios. Copetrol, vamos. Así como la cancha, tu futuro también se juega con decisión. Estudia en la UTIC, con 30 años formando profesionales en todo el país. Llevando la seguridad después con el arquitecto Rubiani, después de la transmisión del fútbol, tiro libre. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participás comprando productos de la marca HD Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electro va mejorando tu calidad de vida. Ahora Rafa en los controles. Señoras, señores, Cerro gana 2-0. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran remate en Casa Central y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámica, loza, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. ¿Qué decir, Ricardo? Que ya se perdió más de un minuto para la ejecución del tiro libre. Hay tiro libre, 4 agregados por el juez. Bajo la tecnología y cuerpo, congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Viene con un práctico cierre así, filetes, tiritas y más. Pechugón deliciosamente natural. En San Justo de Los Ángulos, plancha chapas y mucho más. Acceso surcas y perfecto socorro en Niembú. Venta 093308813 Rey San Justo y Error. Viene el tiro libre para Cerro. El árbitro va a autorizar, vendrá el disparo. Último minuto del partido. El remate alto y afuera, tiro de portería. Plan de leche Lactolanda sabor vainilla, ahora con una imagen pero con el mismo sabor de siempre. Plan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con respaldo de Chaco Mero. Paredes, su disparo alto, mal afuera, se va el partido en 40 segundos. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Con Recupera Lácteo, tu energía extra, una línea completa multivitamínico para cada estilo de vida. Recuperar un producto ADI, evolucionamos juntos. A Cerro le bastó un tiempo, la primera parte ahí lo resolvió, 2 goles contra 0, Morel el primero, Vejete y el penal de segundo. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos diferentes colores con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. Afiliate y emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades. Para poder jubilarse a los 55 años. Informate al 218-4000, Caja Mutual. Y terminó el partido, el juez dijo no va más, David Ojeda, final, Cerro ganó por 2 goles contra 0. Victoria de Cerro. Ahí va Pérez a consolarlo a Velázquez, que se mandó 2 errores. Muy trascendentes, muy vistos diría yo, en la defensa de Cerro, muy notorio. Cambió el término. Señores, la opinión de Ricardo en una presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, UCB Yala 1751, llámenos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Víctor Villalba. Y el público contento, aplausos de la gente de Cerro. Se notaba que esto más o menos cuando promediaba el segundo tiempo ya iba a ser victoria de Cerro, pero esperaron hasta el pitazo final como para celebrar lo que es este triunfo que lo pone de vuelta a 2 puntos del puntero nacional. Se reúnen cerca de 3/4 de cancha los jugadores de Cerro, van a levantar los brazos, van a recibir
el cariño, los aplausos de su gente, que hoy nuevamente llegó en buena presencia aquí a la olla azulgrana. Mientras, del otro lado, frustrados los jugadores del Sportivo Luqueño, ya rápidamente sacaron a todos los hinchas como para que posterior a eso puedan salir los de Cerro. Así que un ambiente tranquilo después de lo que fue la victoria. No es que hay mucha euforia, pero por supuesto disfruta y con una sonrisa el aficionado azulgrana se va a ir a casa esta noche. Este es el aplauso. Nosotros vamos bajando a partir de este momento. En un ratito estaremos con las conferencias de Lucas Barrios y Jorge Baba. Correcto, Víctor, nos pegás el grito cuando tenés a Lucas Barrios, el técnico de Sportivo Luqueño, que va a ser el primero en hablar. Nosotros vamos hasta Facundo para ver qué opina el hincha de Cerro Porteño después de esta victoria y un segundo tiempo donde Cerro decidió retroceder y defenderse. Contigo, Facundo. Bueno, vamos a enseguida ir con Facundo. ¿Lo escuchamos? ¿Está? Lo escuchamos a Giovanni Bogado, es jugador de Sportivo Luqueño. En el segundo tiempo entramos mejor, pudimos hacer mejor las cosas, pero como te digo, tenemos que tratar de corregir esos errores. ¿Por qué le está costando también al equipo tener una regularidad en cuanto a rendimiento? Porque el partido pasado sí, como que se encontró el equipo hoy, ¿cómo te pareció eso? No, la verdad que empezamos bien, estábamos teniendo el control del partido, ¿verdad? Pero así como te dije recién, en estos partidos no puede cometer errores. Nosotros cometimos 2 errores y terminamos perdiendo el partido. ¿Será clave entonces poder encontrarse con el triunfo en la fecha próxima? Sí, sabemos que el viernes va a ser un partido complicado también. Tenemos que ganar como sea y vamos a prepararnos de la mejor manera. Dale. Así pasó Giovanni Bogado, gentileza de Tigo Sport, jugador del Sportivo Luqueño. Vamos a esperar al jugador de Cerro. Técnico es el delantero que necesitábamos. Muchas gracias. Ahí pasado otro hincha de Cerro. A ver, señor, opinión del partido. Fabuloso, espectacular. Pues ganamos, seguimos en la punta. La confianza de Vegetti este gol. Sí, la verdad que sí, Morel hizo todito. Para mí es el mejor de la cancha. Muchas gracias. Ahí pasado otro hincha de Cerro. A ver,